Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, recursos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Aguanten suyo, pueblos hermanos, el collar suyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia te... Bueno, muy buenos días, le damos la bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, en su programa número 482, con la mejor información para el magisterio colombiano. Este programa es producido por el colectivo de maestros sindicales y cooperativos de Bogotá, Leonardo Posada. Bueno, y el magisterio colombiano y los trabajadores de Colombia, las organizaciones sociales y todo el pueblo se encuentra organizando y profundizando la realización del paro nacional para el mes de noviembre. No olvidemos que el gobierno, a pesar de las grandes movilizaciones que se han desarrollado en los últimos días, logró impulsar y aprobar a pupitrazo en el Congreso de la República el presupuesto de la Nación. Este es un presupuesto diseñado para garantizarle a los bancos recibir los recursos por el pago de la deuda pública en más de 69 billones de pesos. 69 billones de pesos. Y como si esto fuera poco, destinan 39 billones de pesos para el gasto militar, que incluye al ejército, la policía y el SMAT, por supuesto. Y no se necesita ser genio para entender que para garantizar el gasto de la deuda pública a los bancos y para garantizar también el gasto militar, tendrán que recaudar mayores recursos. Por lo tanto, este proyecto está contemplando elevar el recaudo del IVA en un 42%, que necesariamente lo que está implicando es que se va a ampliar la base gravable a la canasta familiar, nuevos productos de la canasta familiar que van a ser gravados con el IVA. Y por supuesto se van a profundizar las privatizaciones con la venta de los activos y patrimonio de todos los colombianos a las multinacionales y las empresas privadas. Y en medio de la implementación de esta política regresiva y totalmente antisocial de Duque y su partido de gobierno y aliados además, continúan los señalamientos, las estigmatizaciones, los perfilamientos y asesinatos de líderes sociales en todo el territorio nacional. Ya van 68 masacres en lo transcurrido del año 2020 y la impunidad sigue campeando en este país. Por nuestro territorio, recursos naturales. Por lo tanto, seguimos en la preparación del gran paro nacional para el mes de noviembre, por la paz con justicia social, por el derecho a la vida, por la democracia en este país, implementación de los acuerdos, por los derechos del magisterio y por la modificación constitucional al sistema general de participaciones que garantice mayores recursos para la educación, para la salud, saneamiento y agua potable. Un solo canto haremos vibrar. Bueno, y con el fondo musical de Somos Más, en homenaje al movimiento al socialismo que triunfó nuevamente en Bolivia y renace la esperanza y la conciencia social en Latinoamérica. Canción que incluye algunas frases de Evo Morales. Bienvenidos a Voz Educadora e iniciamos con nuestro informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Bienvenida, María Eugenia. Más, ya somos más, a someternos nunca más. El paro no puede parar. Nuestro saludo fraternal y muy combativo
para continuar preparando y fortaleciendo las condiciones subjetivas de lucha con todo el pueblo colombiano, con la peregrinación que los y las excombatientes de las FARC adelantan por más de 236 excombatientes asesinados, la masacre permanente que ya suma alrededor de 68 masacres en el país, y de igual manera las amenazas, hostigamientos, perfilamientos, señalamientos y atentados, asesinatos en contra de los dirigentes y dirigentes del país, en contra de la oposición a este gobierno y en contra del avance y la concreción de la paz, la democracia, el territorio, la vida digna, la justicia social y el derecho a la vida como un derecho inalienable. La semana que termina, entonces, se genera con amenaza colectiva al Comité Ejecutivo de FECODE, al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, un atentado a nuestro congresista indígena, y por eso tenemos que decir, compañeras, compañeros, que el paro no puede parar y que la retoma de las calles se debe mantener. Simultáneo a eso, adelantamos el paro del 20 y 21 de octubre, a donde necesitamos tensionar, fortalecer la presencia del magisterio colombiano y entender que 26 proyectos de ley cursan en el Congreso para acabar con la educación pública estatal como un derecho fundamental. Estamos hablando del 094 que se mantiene, el 277, el 010 como reforma a la salud, la aprobación del presupuesto 2021 que de igual manera no lee la concreción de los acuerdos FECODE Ministerio de Educación, el pliego de emergencia y el apoteósico 21 de noviembre. Con todos estos objetivos, con toda esta fuerza, en contra del terrorismo de Estado, en contra del asesinato, en contra de la dictadura del Ejecutivo, en contra de este gobierno ilegítimo y por la defensa de la vida, la paz, la democracia, debemos, compañeras, compañeros, prepararnos para salir el 19 de noviembre, con toda la fuerza, porque el paro no puede parar y porque así como Chile, Bolivia, Brasil, en el mundo se movilizan, en América Latina, Colombia debe ser referente de lucha y de movilización. Nos preparamos además para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la violencia contra las mujeres, y por eso también en las calles tendremos que conmemorarlo. Es decir, compañeras, compañeros, que la lucha no puede parar y que la lucha se manifiesta y trasciende con la conciencia de clase fortalecida, pero ante todo con la unidad, la solidaridad para avanzar. No hay ninguna excusa para la unidad, no hay ninguna excusa para la solidaridad, no hay ninguna excusa para la defensa de la vida, la paz y la democracia. Así es pues que en las calles nos vemos, en las calles continuamos. Adelante, magisterio colombiano, viva nuestra justa lucha al lado de todos los sectores, porque la escuela debe ser territorio de paz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas al gobierno de Estados Unidos, que en medio de la pandemia no ha generado políticas para atender a más de 26 millones de estadounidenses que aseguran pasar hambre en sus hogares. Las mujeres y las comunidades negra y latina, los sectores más afectados. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al sistema de salud latinoamericano manejado por mercaderes, pues en medio de la pandemia se han interrumpido los servicios de salud mental en 93 países según una encuesta realizada en 130 naciones. Fuera al modelo de muerte del derecho a la salud. Pullas, muchas pullas a la destrucción del planeta por un sistema que propende por la muerte, el capitalismo. La pérdida de grandes masas de hielo contribuyó al calentamiento global. El calentamiento global, responsabilidad de un sistema de muerte. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al asesinato del joven sindicalista colombiano Haider Quintana, perteneciente a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, otro de los miles líderes sociales asesinados. Que paren ya esta masacre. ¿Cuándo será que el gobierno detendrá este exterminio sistemático? Pullas.
Pullas, muchas pullas al exalcalde Peñalosa y el monopolio económico que durante 4 años modificaron el proyecto Metro para hacerlo funcional al modelo Transmilenio. Y recontrapullas a la actual alcaldesa que ratifica su apoyo a una obra sin estudios y que no satisface las necesidades de la ciudad. No queremos un modelo privado de movilidad. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la opción apruebo, que arrasó en el histórico plebiscito con el pueblo chileno, que decidió poner fin a la Carta Magna de 1980, elaborada por la dictadura. El estallido social del año pasado fue decisivo para este proceso constitucional. Chile votó por enterrar la constitución de Pinochet. ¡Viva Chile! ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos vivas a la patria soberana Cuba, que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo. Un ejemplo de lucha por la vida. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y recontra vivas, pero muchos vivas al triunfo de Luis Arce, que representa una recomposición de la izquierda en América Latina. Un triunfo del pueblo boliviano, su soberanía y el respeto al proyecto emancipador. El MAS aplastó la dictadura. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Vivas, muchos vivas a las luchas campesinas, indígenas, afrodescendientes, trabajadores, organizaciones sociales, juveniles y sindicales que todos los días se movilizan en defensa de los derechos colectivos, territoriales y en pro de los derechos humanos. Defendamos la vida. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a Rosemary Londoño, flor de esperanza y solidaridad, mujer que asumió con entereza la causa por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Dirigente y representante de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana, ASODEMUC, así como delegada por la Plataforma Departamental de Mujeres en el Consejo Territorial de Paz. Madre, hija, amiga, camarada, hasta siempre. ¡Vivas! Viva, viva, viva. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. Memoria. ¿Sabías que hace 61 años nació un hombre que facilitó cambios estructurales en la hermana República de Bolivia? Sí, ese es Evo Morales. Nació en el seno de una familia de agricultores y criadora de llamas, de origen amerindio. Desde niño trabajó la tierra. Era el máximo dirigente de una federación de campesinos cocaleros que se resistía a los planes gubernamentales para la erradicación del cultivo de la hoja de coca, considerándola como parte de la cultura ancestral de los indígenas aymaras. Lideró protestas sociales en su país reclamando la recuperación de la propiedad sobre el gas y otros hidrocarburos cedidos al sector privado durante el gobierno de González Sánchez de Lozada, pero recuperados en la presidencia de Evo. Es el primer indígena en la historia de Bolivia que ha alcanzado la jefatura del Estado, en un país en el que más de la mitad de la población es indígena, por el partido Movimiento al Socialismo, del cual fue uno de sus fundadores. Al ser presidente, redujo su salario en un 57%. Durante los 14 años de gestión, el Producto Interno Bruto creció un promedio del 5.2%. Las campañas de vacunación eliminaron o redujeron significativamente la poliomielitis, la rubiola y el sarampión. Realizó la alfabetización en las lenguas locales aymara y quechua en áreas rurales y urbanas. Estableció el derecho a recibir educación en todos los niveles de manera gratuita, laica, integral e intercultural. Ha recibido condecoraciones por parte de diversos estados como el Collar de la Orden del Libertador por Venezuela, la condecoración de la Orden El Quinto Sol de Oro entregada por Guatemala, la Medalla de Honor del Congreso Peruano, Medalla de Oro del Presidente de la República Italiana, Héroe Mundial de la Madre Tierra de la ONU,
Los pueblos indígenas del estado venezolano de Zulia lo condecoraron con la Orden Gran Cacique Yaurepara. En su país, los trabajadores petroleros le entregaron la insignia de oro por la nacionalización de los hidrocarburos. Y Evo vuelve, regresa nuevamente a su tierra. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. Un tributo a la memoria. Que te hayas muerto. ¿Sabías que Camilo Cienfuegos fue un hombre de pueblo que llegó a comandante en la Sierra Nevada cuando Fidel Castro encabezaba la insurrección armada en contra de la tiranía de Fulgencio Batista? Pues bien, un 28 de octubre, hace 61 años, el comandante del ejército rebelde, Camilo Cienfuegos, se subió a bordo de un avión bimotor en la ruta Camagüey-La Habana. Una tormenta provocó que nunca llegara a su destino. Camilo Cienfuegos resultó inspirado líder militar en la invasión desde las montañas del oriente cubano que emprendió por diferentes rutas, junto al comandante Ernesto Che Guevara. Camilo Cienfuegos fue siempre bromista, vivió con intensidad su corta vida, tanto por su compromiso político como por su carácter mujeriego y juerguista. Después de días de intensa búsqueda, el líder de la revolución Fidel Castro expresó: hombres como Camilo Cienfuegos surgieron del pueblo y vivieron para el pueblo. Nuestra única compensación ante la pérdida de un compañero tan allegado a nosotros es saber que el pueblo de Cuba produce hombres como él. Camilo vive y vivirá en el pueblo. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. Un tributo a la memoria. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo. Todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Bueno, y a propósito de Bolivia, tenemos con nosotros al compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael en Kennedy con una nota científica sobre el litio y sus implicaciones en la geopolítica mundial. Bienvenido, Emiro. Buenos días, soy Emiro Espitia y hoy vengo a hablarles sobre el litio. ¿Qué pasará con los cambios políticos ocurridos en América Latina con el litio? Recordemos inicialmente que el litio es un elemento químico sólido. Es un metal blando de color plata, se oxida fácilmente y tiene una densidad menor que la del agua, y se encuentra en la corteza terrestre, formando otros compuestos. Una de las aplicaciones industriales es la producción de baterías recargables, teléfonos inteligentes, baterías de energía fija, bicicletas y automóviles eléctricos, entre otros. El litio es un metal que permite almacenar energía eléctrica por medio de acumuladores o baterías y después alimentar dispositivos eléctricos cotidianos, resultando clave para reemplazar el motor de combustión interna por la propulsión eléctrica. Además de este uso, sus aplicaciones van más allá en medicina, la industria aeroespacial, farmacéutica, producción de energía nuclear y de ahí armas de destrucción masiva. Retomando el escrito por Alberto Acevedo, corresponsal del semanario Voz, en la que denomina al litio como el oro blanco del siglo XXI, sus implicaciones geoestratégicas de los países que poseen enormes reservas, la extracción del metal se volvió importante, ya que solamente se encuentra en América Latina, entre ellos Chile, Bolivia y Argentina, con un 85% de las reservas globales, siendo mayor en Bolivia, lo que permite justificar que uno de los factores que intervinieron para desestabilizar el gobierno del elegido Evo Morales en el 2019, cuando se le hace un golpe de Estado, nombrando un gobierno de facto para apropiarse del control del metal, entre los cuales cabe mencionar a Elon Musk, que es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, financiador de la campaña de Trump y propietario del consorcio Tesla, el mayor productor de autos eléctricos en el mundo. Por otro lado está China, que es el principal productor de baterías, que se convirtió en el 2017 en el mayor productor de autos eléctricos, beneficiándose de Bolivia con las exportaciones de litio cuando se encontraba Evo Morales como presidente. Esto por supuesto incomodaba a las grandes transnacionales que controlan la revolución tecnológica, en especial los Estados Unidos. Con los recientes eventos ocurridos en Bolivia, donde el partido MAS gana las elecciones nuevamente, demostrando que sí hubo un golpe de Estado argumentando fraude
electoral y esta vez con Luis Arce como representante. A su vez en Chile gana el plebiscito por una nueva constitución para dejar atrás el legado de Augusto Pinochet. Las cosas pueden cambiar para los Estados Unidos, aunque si bien buscarán los medios y las estrategias para boicotear y adueñarse del preciado litio. Bueno, ya a estas horas de la mañana tenemos con nosotros al profesor universitario, columnista del semanario Voz y analista, el profesor Ramón Llanos, haciendo una reflexión sobre la torpeza de Duque en la crisis de la pandemia en Colombia. Buenas a los lectores y oyentes de Voz Educadora. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre el rol político jugado por la pandemia. Efectivamente, la pandemia ha cuestionado el manejo de algunos gobiernos. Recuerden ustedes el impacto negativo político que sufrió la imagen de Boris Johnson en Inglaterra a raíz del pésimo manejo de la pandemia. Y en Colombia tenemos un caso similar. Iván Duque ha sido tan torpe en el manejo de la pandemia que las encuestas registran cómo, a pesar de las múltiples apariciones que hace en la televisión y por la radio, sin embargo, no ha podido recuperar la aceptación que tuvo inicialmente. Y esto es debido a los errores cometidos en su intención de manejar el virus. Primero, no cerró las fronteras. Todo el mundo sabía que la infección iba a venir necesariamente del extranjero y no fue capaz de cerrar la aviación, los viajes internacionales. Esperó que hubiera 470 infectados y 4 muertos para hacerlo. El confinamiento fue absolutamente erróneo, según las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Segundo, abrió precipitadamente el confinamiento y dio paso a que comenzaran a trabajar el sector de la construcción donde tiene interés la vicepresidenta. Como si fuera poco, tampoco atendió con prontitud los requerimientos del deficitario aparato sanitario colombiano. Eso bastaría para que el Centro Democrático, partido al cual pertenece el presidente, pierda la influencia que todavía tiene en el electorado. En medio de tantos males, una cosa positiva: este partido no tiene ninguna posibilidad de volver a la presidencia y perderá seguramente los representantes que tiene en el Senado colombiano. Enhorabuena. En otra ocasión meditaremos sobre otros aspectos de la política nacional. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, recursos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Actualidad. Actualidad. Con un proyecto, el gobierno busca hacer más fácil y barato el despido injustificado de trabajadores. Es perverso y oportunista en medio de una crisis de salud. Una respuesta al señor Duque: es una actitud apátrida, no escuchar la minga, no escuchar las comunidades, no escuchar a los trabajadores. Señor Duque, es apátrida escuchar y obedecer al gobierno de los Estados Unidos, a las multinacionales, a los grandes empresarios y gremios económicos. Más de 140 organizaciones médicas y de salud rechazaron proyectos de reforma a la salud que empeora la crisis y fortalece el negocio, cambiando el nombre de EPS por aseguradoras. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció las agresiones del ESMAD a 652 familias indígenas en el departamento del Amazonas.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU envió al gobierno nacional decálogo en el cual exige el respeto de los derechos a la protesta social. Bueno, ya finalizando el programa tenemos a la profesora Sandra Liliana Muñoz con una queja sobre nuestro servicio médico. Bienvenida, compañera. De la comprobación de positivo para COVID para mi hija mayor de 24 años, su EPS Compensar inició un proceso de seguimiento médico y solicitó las pruebas para todo el grupo familiar. Por mi parte, hice lo mismo ante nuestra EPS Servisalud y la respuesta fue que si hay un miembro de la familia positivo, se asumen los demás como positivos y no hay lugar a pruebas ni a seguimiento médico, como efectivamente lo han hecho. Desde mi llamada el sábado 25 hasta el momento no ha habido ninguna comunicación por parte de Servisalud, aunque han asumido que mi núcleo familiar está positivo para COVID. Hicimos las pruebas con la Secretaría de Salud y 3 de los 4 miembros de nuestra familia ha dado negativo a las pruebas. Solo se reconfirmó el dato inicial. Ante esta situación, la respuesta de Servisalud es negligente e irresponsable. ¿En manos de quién estamos? Sin seguimiento y sin servicio médico. ¿Cómo será nuestra situación cuando volvamos a los colegios? Mi nombre es Sandra Liliana Muñoz, docente oficial hace 20 años. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Los invitamos a seguir sintonizándonos todos los domingos a las 9 de la mañana en La Voz de Bogotá o ubicarnos en Facebook Voz Educadora o en YouTube Voz Educadora. Seguiremos preparando el paro nacional por mejor salud, por mejor educación, por mejores derechos para todo el magisterio y el pueblo colombiano. Escríbanos sus sugerencias y aportes a vozeducadora@gmail.com. Un abrazo y feliz día de descanso. El Tataín te alumbra más. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores.